Hace menos de 10 días que el gobierno anunció algo relativamente insólito. Iba a usar las reservas internacionales, es decir, los pocos dólares que tiene el Banco Central, ¿para qué? Para comprar su propia deuda externa y por esa vía llegar a bajar el valor del dólar, de los dólares financieros, de los dólares paralelos. Pasó efectivamente menos de 2 semanas de ese anuncio. ¿Y en qué terminó el objetivo de bajar el dólar financiero, el dólar paralelo? En un nuevo salto del dólar, que ya alcanza los 385, 387 pesos, marcando el completo fracaso de esta tentativa que en definitiva solo sirvió para rifar una cantidad de reservas del Banco Central, facilitando una fuga de capitales del país. Ahora, ¿qué significa esto? Los dólares no suben solos. Al compás de esta nueva devaluación, entra en crisis todo el proceso de precios regulados, precios justos, y por lo tanto una fuerte tendencia a la remarcación que ya se está viendo, por ejemplo, en el precio de los alimentos. A esto se suma que cualquiera que en estos días tenga que renovar el alquiler de su casa va a tener un aumento por encima del 80%. Y los tarifazos en la luz y en el gas agregan una novedad. Las distribuidoras de luz están reclamando acá, en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, una especie de bono, es decir, no un bono como el que piden a veces los trabajadores, sino un bono tarifazo para aplicar como aumento extra a las boletas que se tengan que imprimir ahora. ¿Qué significado tiene esto? No lo decimos simplemente para hacer un comentario económico, porque la crisis de este plan Massa, de este nuevo intento de rescate de la deuda pública, de derroche de las reservas internacionales para financiar una fuga de capitales, naturalmente dispara un nuevo proceso inflacionario que va a golpear directamente sobre el salario. Y ahí viene la discusión sobre cuál es la respuesta que tenemos que dar los trabajadores. Porque entre los buzones que el ministro Massa quiso que le compráramos, no solamente estaba toda esta historia de la recompra de deuda, sino también la promesa de que como la inflación iba en baja, se podían negociar paritarias que no superaran el 60% en el año 2023. Incluso varios sindicatos ya firmaron acuerdos, por ejemplo, del 30% para el primer semestre. Ese plan ha entrado completamente en crisis. Es muy claro que el fracaso del plan Massa lleva a un nuevo salto inflacionario, a un nuevo escenario todavía más grave de desorganización económica, y por lo tanto está planteada una gran discusión en los sindicatos, primero para recuperar el salario perdido, que es del 20 o 25% en los últimos años, y segundo, para no permitir que en nombre de un verso, el de la inflación en baja, vayamos a paritarias a la baja en el 2023. Ese es el debate que ya está planteado en el conjunto del movimiento obrero y que amerita una discusión, porque si esto se agrava, y con este agravamiento vamos también a una crisis política, ¿por qué? Porque el gobierno pende del hilo del superministro Massa, a su vez colgado del hilo del FMI. Entonces estamos ante una crisis social inflacionaria, pero también en las puertas de una crisis política. Y el movimiento obrero necesita debatir una acción de conjunto, una huelga general para defender el salario,
todas las reivindicaciones amenazadas y para colocar a los trabajadores como salida, como protagonistas frente a esta enorme crisis nacional. Podés leer todo esto ampliado, naturalmente, en politicaobrera.com y también en nuestro periódico. Muchas gracias.